indudablemente ubicado los diálogos que hemos estado viendo ahora. Y el, los diálogos de transición, de madurez y de vejez. ¿Qué caracteriza a los diálogos de transición, de vejez y de madurez? Bueno, probablemente esto para algunos sea repetitivo, por lo que no me detendré mucho tiempo. Los diálogos de juventud se caracterizan porque, bueno, la figura principal, el protagonista de los diálogos es Sócrates. La mayoría de los especialistas consideran que ese Sócrates, o digamos que las ideas que defiende Sócrates de los diálogos de juventud, en el que están la apología y el critón, son las ideas del Sócrates histórico. Es decir, que es muy probable que el Sócrates que anduvo aquí en la Tierra hubiera defendido esas ideas. Básicamente, en el que, digamos, se podrían resumir en esta fuerte idea de que hay una especie, vamos a decir así, de correspondencia entre el conocimiento y la moral. Ajá. Dicho de otra manera, esto lo resume bastante bien, ¿no? Que hay una clara correspondencia entre el conocimiento y la moral. La moral comprendida como conducta, ¿no? Es decir, como eh, cuál es la manera en la que me debo conducir, decíamos, conmigo mismo y con los demás. Y eso podríamos ir comprendiendo por ética. ¿Qué tipo de relación establezco conmigo mismo y hacia afuera, con las demás personas? Entonces, eh, bueno, si vamos a decir que hay un binomio que expresa las ideas del Sócrates histórico, que probablemente sea la figura más fiel a los diálogos de juventud que escribió Platón, bueno, pues sea el binomio conocimiento y moral. Es decir, que aquel que conoce las ideas, estas ideas como el bien, lo bello, lo justo, la valentía, etcétera, debe tener una conducta que precisamente sea, vamos a decir, acorde o que traduzca de manera fiel el conocimiento que uno tiene. Esto que podemos decir que es del Sócrates histórico, en realidad lo vamos a encontrar también en Aristóteles, que es con el autor que ya comenzamos la próxima clase, ¿no? Yo no puedo decir que las personas que fuman, ¿no? Eh, no, pues yo fumo, pero sé que me hace mal. No lo sabes. No puedes hacer desde el Sócrates histórico, no puedes llevar a cabo una acción que atenta contra ti. O sea, digamos que es una contradicción en los sentidos para el Sócrates histórico. Yo no puedo decir que fumo, pero no, sí sé que, por ejemplo, el cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte en nuestro país, pero pues así, aún así me fumo uno o dos. Sócrates diría, entonces no lo sabes. ¿Qué le diría? ¿Querés saber? Si realmente tuvieras el conocimiento, y yo estoy alzando el dedito como griego, si realmente tuvieras el conocimiento y de que el fumar, estar con el cigarro constantemente hace daño, no lo harías. Ajá. Lo que pasa, y eso es muy interesante, que vayamos haciendo ahí anotaciones para las preguntas del ratito. Eh, si uno estuviera en posesión absoluta o certera del conocimiento, este necesariamente se tendría que ver traducido en una conducta, es decir, en una moral precisa. Y en el caso de Sócrates, el conocimiento de las ideas se traduce en una conducta moral intachable. No hay posibilidad de que si uno sabe, precisamente, conoce, tiene la certeza, no digamos, epistemológica de que conoce, no tiene por qué modificar su conducta a partir de las otras opiniones, que es lo que vamos a hablar en el caso de lo que pasa con Critón, que es
como decir, como su mano derecha de Sócrates, como lo pone Platón aquí, y el propio Sócrates, ¿no? Que parece que lo está persuadiendo. Oye, Sócrates, vámonos. Mira, ahorita le doy una lana al carcelero, se hace, como decimos en México, de la vista gorda, y patitas, ¿para qué las quiero? Como también decimos en México, ¿no? Sócrates dice, no, no puedes venir a alterar mi conducta moral. ¿Por qué? Pues porque tengo un conocimiento. A eso me refiero, ¿no? Esta conducta o esta relación, reciprocidad, congruencia, me gusta más reciprocidad, correspondencia que hay entre conocimiento y moral, traduce perfectamente la conducta del personaje que mejor se ha dibujado y podemos llamar el Sócrates histórico, ¿no? Que estaría, les digo, como el principal protagonista o que vemos con mayor presencia en los diálogos de juventud. Ahora, precisamente me voy a servir de la figura de Sócrates para explicar esto de los diálogos de transición. Básicamente, la idea del diálogo de transición consiste en que el Sócrates histórico empieza a dejar de tener presencia y aparecen cada vez más la filosofía platónica, es decir, el propio planteamiento del pensamiento de Platón. Ahora, uno se puede apoyar para, digamos, ir eh, analizando el cambio, la transición, no a partir de los diálogos de juventud, sino de los diálogos de madurez, donde ya es claro que el personaje, el interlocutor es Sócrates, pero las ideas que está diciendo, que está defendiendo, que están en boca suya, no son del Sócrates histórico. Ahí no cabe duda alguna que son del propio Platón. Aún así, siempre aparece Sócrates como interlocutor, a excepción, precisamente, del diálogo más grande de todos más extenso, más voluminoso, de todos los diálogos platónicos y, de hecho, el último diálogo de Platón, las leyes. En las leyes hay tres personajes dialogando, pero ya no aparece Sócrates. En lugar de Sócrates aparece un personaje que solo se llama ateniense. Uh-huh. Ya ahí Platón, ya es un Platón muy grande de edad, ya no pone a Sócrates como el interlocutor. En su último diálogo y el más grande que la República todavía. Solo el personaje se llama ateniense y listo, ¿no? Si no mal recuerdo, los tres dialogantes son el ateniense, el espartano y un persa. En realidad tiene sentido. Platón siempre está preguntándose por lo que pasa en Esparta y lo que pasa en Persia. Uh-huh. No es el único diálogo en el que pone a hablar a un ateniense con un espartano y un persa. Aparece en el Alcibiades Mayor, en la República, en las leyes. Como Platón tiene una fuerte preocupación política por el destino de su polis, tiene que estar revisando y de alguna manera señalándole, diciéndole a los atenienses, pónganse pilas porque los espartanos andan en esto, ¿no? Porque los persas tienen este tipo de educación, tipo de paideia, que nosotros hoy en día sabemos bien a bien cómo era la paideia espartana y la paideia persa. Ahí tendríamos para otro curso, pero bueno, hay que ponerlo en el tintero y considerarlo para después. Es este bello libro de Jenofonte, que es la Ciropedia. Entonces, pedia es el apócope, es decir, la reducción de una palabra, es un apócope. En este caso, la palabra es paideia. Pedeia, Ciropedia, la paideia de Ciro. Y Ciro fue un rey persa. Entonces, Jenofonte, que también fue discípulo de Sócrates, por cierto, él también tiene su propia apología de Sócrates, tiene también un banquete, tiene también unos recuerdos de Sócrates. Es la segunda fuente para estudiar a Sócrates, de hecho. Son tres, Aristófanes en la Comedia de las Nubes, Jenofonte y Platón. Lamentablemente, solo privilegiamos, la verdad, la de Platón, es la que triunfó en Occidente, pero sin duda está el Sócrates de Jenofonte, ¿eh?
Xenofonte también escribió sobre la paideia de otros pueblos, por ejemplo, la de Persia. Si alguien quiere ver cómo era la educación en la antigüedad en Persia, no hay mejor fuente que la Ciropedia o la paideia de Ciro, precisamente, ¿no? Bueno, eso sobre el diálogo de juventud, transición, madurez y vejez, ¿no? Se va abandonando la figura del Sócrates histórico y va teniendo mayor presencia las ideas platónicas, donde son ampliamente expuestas en los diálogos de madurez, hasta que en los diálogos de vejez incluso la figura de Sócrates desaparece y solo queda en el diálogo de las leyes el ateniense, ¿no? Y listo. Otra cosa que quería mencionar sobre esta cuestión del estudio de los diálogos platónicos es que, fíjense, esto es muy interesante, de verdad es muy interesante porque Platón, antes de conocer a Sócrates, ¿no? Digamos, antes de convertirse a la filosofía como la entiende Sócrates, que es una filosofía ética, eso va a decir Cicerón, por ejemplo. Cicerón, el gran orador romano, ¿no? Así como Sócrates es grande porque bajó la filosofía de los cielos a la tierra, decía Cicerón. Es decir, que el filósofo ya no está viendo el cosmos y cómo funciona, y si es el mundo supralunar o infralunar y el mundo de las ideas. Sócrates se pregunta por aquí. Eso quiere decir Cicerón, ¿no? Con que Sócrates bajó la filosofía de los cielos a la tierra. Es una filosofía ética, ¿no? Sócrates. El chiste es que antes de que Platón se hiciera la filosofía socrática, como Sócrates tenía lana, pero, olviden eso, como Platón tenía lana, era un aristócrata, por del lado de su padre y de su madre, su ascendencia llegaba a, por el lado de la madre a un rey y por el lado del padre a un dios. O sea, era un pariente lejano de un dios Platón. ¿Se imaginan lo que debe ser eso? Entonces Platón era un aristócrata, recibió una educación de aristócrata, sabía leer, por ejemplo, podía escribir. Sabemos que recibió una fuerte educación de la época, que es gimnasia y música. De ahí el nombre, precisamente Platón. Platón no es el nombre de Platón, es como el sobrenombre, el apodo, pues. Eh, Su nombre real, digamos, el nombre que le pusieron su papi y mami, fue Aristócles. O sea, digamos, de nacimiento Platón es Aristócles. Y después le pusieron Platón. Hay varias teorías de por qué a Aristócles le llamamos Platón. Una es porque tenía la frente muy amplia. Otro, por lo complejo, lo grande, lo voluminoso de su pensamiento, de su filosofía. Y hay otra, que por alguna extraña razón es la que a mí más me convence, y es por lo ancho de sus espaldas. Ustedes saben que los huesos que tenemos justamente aquí atrás se llaman omóplatos. Entonces, Platón habría estado fuerte, habría sido un hombre de espaldas muy anchas, un hombre con mucha fuerza. Ujú. Bueno, de todos modos, ustedes elijan pues prácticamente la que quieran, pero son esas tres, ¿no? De Platón, pero de nacimiento es Aristóteles. Entonces recibió una educación propia de su posición, uh-huh, que consistía en la gimnasia y en la música. Esto es importante porque se llama, de hecho el término es Arjaya Paideia. A ver. Vamos al pizarrón y lo escribimos aquí. Y plumón ya no va a servir en un rato. Aquí está.
Paideia, esta ya la conocemos, ¿no? Paideia. Y aquí está alfa, rho, gi, alfa, y iota y alfa. Arjaya. Arjaya paideia. Es una palabra bonita, ¿no? Arjaya. ¿Dónde la encontramos? Argeología. Argeología tiene esta misma raíz, ¿no? Arjaya. Argeología. Los arqueólogos estudian el arqué, el origen. ¿Cuál es el origen de una civilización? Eso. Arjaya es origen o primera. ¿Cómo podríamos traducir Arjaya Paideia? La primera educación, ¿no? ¿Cuál es la primera educación? La educación primigenia, la del cuerpo y la del alma. ¿Cómo educar el alma? Con la música. Algo que Platón va a explotar de una manera única en la República, libro 3. Y de hecho va a mantener el nombre. O sea, así lo tiene en griego Platón, libro 3 de la República. Arjaya Paideia. La educación primera es la del cuerpo y la del alma. Para el cuerpo es la gimnasia, para el alma la música. Entonces Platón recibe esta educación que va hacia el cuerpo, de ahí lo de Platón, ¿no? Las espaldas anchas, los omóplatos, y la educación del alma a través de la música. Música no es necesariamente tocar instrumentos. No hay, de hecho, algún testimonio de que Platón tocara un instrumento. La música tiene que ver con proporción numérica, son matemáticas, más bien. Ajá. Y la relación directa que tienen las matemáticas con el alma. Ajá. Bueno, Platón entonces, después de esta Arjaya Paideia, recibe, empieza a acercarse, es muy curioso, a la filosofía de Heráclito. Platón tuvo su momento heraclíteo. Heráclito era aquel del que todo está en movimiento. Entro y no entro al mismo río. El principio de todo, el arjé, precisamente, es el fuego, ¿no? Todo es movimiento. Panta rey. Panta es todo, como panteón, donde están todos los dioses. Entonces, Panta rey, todo se mueve. Es curioso porque Platón no va hacia el movimiento. Platón rechaza a Heráclito y dice, no, el ser es, ¿no? Una idea fija. Eso es pura metafísica. O la realidad es puro movimiento o la realidad es estática. Digamos que frente a estas dos posibilidades metafísicas, todo es movimiento, todo está en constante devenir. Platón se inclina por esta. Lo verdadero es. Lo falso está en movimiento. Este es el mundo de las ideas, este es el mundo fenoménico, el de los hombres, el de nosotros, el que muta, cambia, no permanece, es variable, etc. Después de que pasa por un momento Platón, por un momento de Heraclíteo, ¿no? De la filosofía de Heráclito, el joven Platón, con toda la lana para estudiar lo que quisiera, ¿qué hace? Se pone a escribir tragedias. Entonces, como vimos en la clase de Eurípides, las tragedias se escribían por tetralogías. Tetra, 4. 3 tragedias y una comedia. Que estaba todo esto, digamos, la representación de estas tetralogías eran en el marco de unas fiestas que se llamaban las fiestas dionisíacas, es decir, las fiestas pues en honor a Dionisos, ¿no? El dios del vino, la locura, el desenfreno, el bosque, la música, la orgía, el desenfreno, el furor, el éxtasis, etcétera. Bueno, hasta que
Platón anda por las calles de Atenas y escucha la voz de Sócrates. Escucha por ahí, ¿no? Y ve un montón de jóvenes, de jovencitos atenienses, escuchando con atención así al Sócrates. Y entonces la leyenda dice que Platón va caminando con sus tragedias en la mano. Después de Heráclito, se mete a escribir tragedias, va con sus tragedias sobre la mano y escucha hablar a Sócrates y las avienta al fuego. Y a partir de ese momento no se separa de su maestro, ¿no? O sea, escuchó la neta. Dijo, Sócrates está diciendo la neta, entonces lleva sus tragedias sobre la mano y se las avienta al fuego. El fuego es un dios, es Hefesto. Hefesto se representa de muchas maneras, como muchos dioses, ¿no? Pero le dice, Hefesto, sigue tus pasos hasta aquí que he escuchado a Sócrates, ¿no? Y sigue a Sócrates hasta el día de su muerte. Se dice que en la apología Sócrates no estaba presente porque estaba enfermo. Sócrates no está en el juicio en el que analizamos hace 8 días, pero sí está cuando bebe la cicuta. Ajá. Cuando Platón conoce a Sócrates, Platón tenía 18 años. 18 años tenía cuando Platón dice, tuvo, pues no sé cómo llamarlo, pero digamos, para evitar cosas, 18 tenía cuando abandona Heráclito, abandona la tragedia, escucha a Sócrates y se hace discípulo de él, ¿no? Lo sigue. Eh, Solo va a mantener contacto con Sócrates 3 años, porque pues después de eso es, digamos, es obligado, ¿no? A beber la cicuta. Platón no está en el juicio, está enfermo, pero sí está presente cuando bebe la cicuta y muere el maestro. Ujú. Eh, Diógenes Laercio cuenta otra historia. Esta es como Platón dio con Sócrates. Ahora vamos a escuchar la historia de cómo Sócrates dio con Platón. Diógenes Laercio es una especie, hagan ustedes cuenta que es muchos le ponen que es como un alguien que se recopiló a estudiar chismes, ¿no? De filósofos griegos y toda la cosa. Yo creo que es una tontería eso, no. Gracias a la obra de Diógenes Laercio, sabemos mucho de varios pensadores. Por ejemplo, de Epicuro, el del hedonismo, el placer, solo sabemos lo que está en Diógenes Laercio. No hay otra fuente para Epicuro más que Diógenes Laercio. Lo que hace que pensar a los especialistas que Diógenes Laercio era de esa filosofía, que él mismo fue un epicúreo, ¿no? Porque se conserva bastantito. Bueno, de lo que, a comparación a otros, ¿no? Porque nada se conservan 3 cartas y fragmentos, y eso es mucho. Bueno, Diógenes Laercio escribió un libro que se llama La vida de los filósofos más ilustres. Ajá, que es una verdadera joya el libro este. O sea, no, pero bueno, habría que leerlo y cada quien tener su propio punto de vista. Se dice, ahí en el capítulo dedicado a Sócrates, o en el dedicado a Platón, ya no recuerdo en cuál de los dos está, que Sócrates estaba durmiendo en su casa, estaba ahí bien acostadito, y de repente empezó a soñar, tuvo un sueño. Y el sueño era que Sócrates estaba en la orilla de un río. Estaba ahí, ¿no? Con los pies metiditos ahí en el río así, en el sueño, por supuesto. Y de repente vio que venía un cisne blanco,
Y este cisne blanco, que estaba muy bonito, muy precioso, el cisne se posó, me gusta mucho ese verbo, se posó sobre sus piernas. Sócrates empezó a acariciar a este cisne blanco y el cisne blanco no se fue de él, no se fue de su lado. Al día siguiente conoció a Platón y según esto, Sócrates supo reconocer en Platón al cisne con el que había soñado. Si no fue así, no me importa. Es bellísimo la forma, es lindísima la forma en la que Sócrates reconoce al discípulo que lo inmortalizó. Ajá. Tomen en cuenta que la figura de Sócrates va a tomar muchos cambios. En la Edad Media, por ejemplo, se le consideraba un santo, San Sócrates, ¿no? San Anselmo le rezaba a Sócrates. Sancti Socratis, ora pro nobis. San Sócrates, reza por nosotros. Era un santo, literal. O sea, la figura de Sócrates merecería propiamente un estudio aparte, ¿no? Bueno, me falta un punto por mencionar de la introducción o la primera parte. Y es que este diálogo que nos toca revisar hoy, bueno, del que ya estamos, ¿no? Hablando, que es el Critón, es el único diálogo más corto de todos los diálogos de Platón. Es decir, de toda la producción de toda la producción de Platón, ujú, que son 32 diálogos, 12 cartas y su testamento, el Critón es el diálogo más cortito. Y la otra característica es que es el único diálogo en el que Sócrates no se pregunta o no hace un ejercicio conceptual. Es decir, que no quiere, digamos, la intención del diálogo no es establecer una definición o una conceptualización universal de una práctica. En el Litias Mayor, ¿qué es la belleza? En el banquete, ¿qué es el amor? En la República, la justicia. En el Cármides, la valentía. En el Isis, la amistad, etcétera. En todos hay un esfuerzo por una conceptualización universal. En el Gorgias, la retórica, etcétera. En el Critón es el único, si lo pudieron leer, en el que Sócrates, o como lo presenta Platón, no quiere definir nada. ¿De qué hace? Ahora, muchos consideran que si no está ese ejercicio o el esfuerzo por conceptualizar una práctica de manera universal, es porque está exponiendo su propio modo de vida, que durante años se volvió el modo de vida filosófico por excelencia. Sócrates fue el primer filósofo que murió por beber veneno, la cicuta, pero no fue el último. A la muerte de Sócrates, hubieron un montón de escuelas socráticas que hoy en día, académicamente, digamos con fines de enseñanza, se llaman escuelas socráticas menores. La mayor es Platón. Es pura injusticia, es pura injusticia. Tenemos a los cirenaicos, ¿no? Por ejemplo, con Aristipo de Cirene. Murió Sócrates y se fue y puso su propia escuela socrática, ¿no? Aristipo de Cirene. Tenemos a Diógenes, los perros, por ejemplo, Genofonte, el propio Platón. Ya van por lo menos 4 escuelas que se inspiraron en Sócrates. Sin duda alguna, la que triunfó en Occidente fue Platón, pero no fue la única. Hubo varios que defendían el modo de vida socrático, solo que cada uno, digamos, tomó pues lo que consideró lo valioso de la figura de Sócrates, ¿no? Si vemos por ejemplo, el Sócrates de los perros, de los cínicos, es un Sócrates más mordaz, precisamente, ¿no? Que queda mucho más rebelde que el Sócrates de Platón. El Sócrates de Platón es todavía más blandito. Ese es el que santificaron. Ajá. Nosotros no vamos a pasar por el cristianismo
pero es lo que en el cristianismo primitivo, o el primer cristianismo, es decir, cuando está naciendo el cristianismo en Occidente, que es el siglo I, II y III, se llamaba la Paideia Christi. Tenemos la Paideia en la Grecia clásica, y después cuando el cristianismo está conformándose como la religión, toman tal cual el concepto, la paideia, pero en el cristianismo primitivo lo correcto es decir la paideia Christi, ¿no? Y vamos a tener grandes obras, que me parece la más importante, es la de San Clemente de Alejandría, que se llama El Pedagogo. Solo que el pedagogo de San Clemente de Alejandría ya no es un esclavo, es Dios mismo. Ahí tenemos otra línea de investigación muy interesante, por cierto. ¿En qué momento el pedagogo pasa de ser un esclavo que lleva al pequeño amo a ser Jesús? Dios es el pedagogo. Por eso, compañeras, compañeros, no hay pedagogo en toda la Edad Media. No hay pedagogo en 1000 años, porque el pedagogo es Dios. No hay tratados, de verdad no hay, ¿no? Es hasta el siglo XV, el siglo XVI que se va a reintroducir, pero pues ya apareció el Nuevo Mundo, bueno, lo que llaman el Nuevo Mundo. Ya después está Descartes con una nueva metodología, Bacon, la modernidad, etcétera, ¿no? Es muy interesante, sin duda, cómo marcó la figura de Sócrates y la tarea de la paideia, y en ese sentido, el de la pedagogía, ¿no? Hoy nadie diría que el pedagogo es Jesús, a excepto de gente como Freire. Para Freire, que está en un cristianismo progresivo, sin duda alguna el educador es Cristo, ¿no? El educador por excelencia. Bueno, ahí se dan cuenta cómo nos podría dar para un montón de temas, ¿no? Sin duda alguna, revisar la importancia de Platón en la conformación del pensamiento occidental. Sin duda alguna, la sombra que proyecta sobre nosotros sigue siendo enorme. Es muy difícil correr y hacerse para un lado porque no sale por ahí más platonismo y platonismo, o lo que decimos el platonismo teologizado, o la cristianización del platonismo, y entonces como otro brazo, ¿no? Que le nace al platonismo, y es el cristianismo, que cuadra bastante bien la filosofía de Platón con el cristianismo, y entonces se sigue extendiendo hasta nuestros días. Por supuesto que sí. Ok, bueno, eso es lo primero que yo quería comentar a manera de introducción, pues sí, de contexto. Sobre esto, comentarios, dudas, observaciones. Creo que comentario. Mm, bueno, yo recuerdo que en mis clases de historia, eh, mi maestra decía como que todos creíamos que la Edad Media era un periodo de oscuridad, pero la verdad es que fue un periodo donde pues mm, sí había un sesgo, pero también fue un periodo donde se inició como con las primeras universidades. No sé qué tan cierto sea eso ahora, pero ella nos decía como de, se empezaron a hacer las primeras universidades, se empezó a tener como esa organización de una institución como tal que llevara el título de universidad. Entonces, pues no fue tan mala porque sí hubo hasta cierto punto conocimiento, simplemente que dejó de ser objetivo y se Ujú. centró en Dios. Entonces, Sí, pues fíjate, Carla, que está muy chido, porque, o sea, lo que pasa es que la Edad Media son 1000 años, ¿no? Más o menos.
A mí me parece que el principal pensador de la Edad Media es, lo tenía ahorita aquí, Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, francés. Es impresionante el trabajo de, bueno, que tiene, murió hace un par de años. Jacques Le Goff. Te recomiendo en especial un texto que creo, no te conozco, pero bueno, por las clases, creo que te podría gustar, les podría gustar mucho. Se llama Los intelectuales en la Edad Media, en Editorial Gediza. Date cosa, porque es un librazo, o sea, cualquier cosa de Jacques Le Goff es excelente, pero creo que uno puede empezar muy bien por los intelectuales en la Edad Media. Y entonces dice, sí, bueno, están las universidades, ¿no? Lo que se llaman universidades catedralicias. Esas son las primeras universidades que tenemos en Europa. De ahí que nosotros dictemos cátedra. Ajá, universidades catedralicias, porque literalmente la universidad estaba en las catedrales. Todavía no está secularizado, la educación depende completamente de la iglesia. Los doctores, el grado de doctor, lo da solo la iglesia, no como ahora el Estado, ¿no? Entonces, universidades catedralicias. Hay una disputa para saber cuál fue la primera universidad. Se lo disputan dos universidades, la de Bolonia en Italia y la de París en Francia. Entonces uno lee los intelectuales en la Edad Media y dice Le Goff, dice, pues sí, ¿no? Esa historia, digamos, como muy académica, dice, pero no hablan de los estudiantes que no entraban para irse de pegos, por ejemplo, para irse de fiesta. No hablan del estudiante que sabía más que los maestros, por ejemplo. Y ahí Le Goff, aunque en poquitas páginas, pero toca esos temas que a mí me apasionan porque muestra otra historia, vamos a decir. Uno se puede imaginar una universidad catedralicia en la Edad Media muy, ¿cómo decirlo, Carla? Muy lineal, ¿no? Muy café, muy gris, muy oscura, muy teatralizada en ese sentido. Pero en realidad era un paisaje de una paleta de colores muy, muy interesante, ¿no? Otro texto para entender de Legoff, solo que en lugar de las dos O es solo una y dos F. Déjala, si quieres yo lo escribo acá. Los... Ajá. ¿Por qué me tardo tanto en escribir? Ahora sí. Jacques Legoff. Entonces, ya no me acuerdo en qué estaba. En la educación lineal. Ya, Ya. claro. Entonces, gracias a este texto, dice, no, 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 pero pues también tenemos que hablar de estos otros eh, estudiantes, de estos otros profesores, por ejemplo, y entonces habla de los goliathos, ¿no? Que es el nombre para estos estudiantes que se iban de pinta, que se iban a las tabernas, que sabían más, que llevaban un modo de vida bastante peculiar para como vivía la mayoría de la gente en, hacia finales de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, sin duda alguna, otros dos textos que me parecen bellísimos para la Edad Media, curiosamente no son textos académicos, es literatura. Uno es de este inglés del siglo XIII, de la misma época en que escribió Santo Tomás de Aquino. Fíjense, Santo Tomás de Aquino nació
en 1222 o 1223. Puede que me falle unos años, más o menos. Es decir, Santo Tomás es de plano el siglo XIII, ¿no? Pues en la misma época escribe en Inglaterra un libro de literatura, este Geoffrey Chaucer, en los famosos cuentos de Canterbury. Son cuentos chiquititos, ya todo el libro es voluminoso, ¿no? Pero son pequeños cuentos. Es otra edad media de la que uno puede quedar verdaderamente eh, fascinado, ¿eh? Fascinado. También les recomiendo mucho los cuentos de Canterbury, de Chaucer. Es otra edad media, sin duda, completamente. Y el otro libro sería de este italiano que se llama, ay Dios, Giovanni Boccaccio. El de Boccaccio se llama el de Camerón. Ajá, que son cuentitos que acontecen en diferentes villas italianas en la Edad Media. Uno puede reír, pero de verdad a carcajada, a carcajada. Son unas joyas de la literatura, es otra forma de entender la Edad Media que no sé por qué no están en los libros así oficiales, ¿no? Pero allá hay un montón de educación, hay un montón de pedagogía ahí. Ujú. Alguna vez escribí un articulito sobre eso, sobre la posibilidad de hacer una historia de la educación en la literatura. Porque la historia, o sea, el argumento era que la historia de la educación que uno revisa en las historias oficiales son la historia de la escuela, en realidad. Ujú. O sea, si uno revisa la historia de la educación en Inglaterra en el siglo XIX, es la historia de las escuelas. Pero cómo aprendían los chavitos que se metían a las chimeneas para limpiar. Eso también es educación artesanal, o es el modelo artesanal. Pero esos chavitos, ¿cómo aprendían? Ese modelo artesanal no está en los libros. Y es curioso porque está en la literatura. Ujú. Y entonces, estos otros textos, esta otra forma de hacer historia de la educación, también creo que es interesante. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? Sócrates, Platón. Yo, profe, Sí, eh, Lore. bueno, es una pregunta más que, más que un comentario. Eh, Sí, sí. no, te quería preguntar acerca de, o sea, que si tú creías, o bueno, tú que, ajá, que considerabas que si el platonismo había triunfado gracias al cristianismo, o el cristianismo había triunfado gracias al platonismo, o sea, porque pues ahí los dos se van, ¿no? Entonces, pues el cristianismo de cierta manera hizo que Platón sobreviviera, porque pues obviamente permitía que sus libros sí fueran reproducidos y conservados, porque pues se adoptaba muy bien a su filosofía, bueno, más bien a la religión, pero pues creo que tal vez el platonismo pudo ser una herramienta que sirvió de mucho para que justamente estos seguidores de Platón se convirtieran pues al cristianismo, ¿no? Y pues eso permitiera que pues este triunfara y que conservemos el platonismo hasta nuestros días y pues de hecho sea como una de las, pues sí, de las filosofías que más rige el mundo actualmente, aunque pareciera que ya es muy lejano, es pues lo que todavía seguimos haciendo. Entonces, pues no sé, ¿tú qué respondes a eso? Sí, mira, dame 30 segundos y voy a responder, ¿eh? Espérame tantito.
Ya, perdón. Lo que creo es, Lore, que yo me apoyaría sin duda alguna en Werner Jaeger, el de la paideia. O sea, le creo, creo en lo que él dice al respecto. Está en este librito, vean qué bonita portada aparte. Werner Jaeger, Cristianismo primitivo y paideia griega. Este lo pusieron apenas en el Fondo de Cultura en 50 pesitos. Está bien barato. Vean allá el crucificado. Cristianismo primitivo y paideia griega. Ah, qué librazo. Y dice, por ejemplo, aquí el propio Jaeger, que es el principal estudioso de la paideia, dejen ver si doy. Por ejemplo, permítanme leerles esto que está en la página 43 de Cristianismo primitivo y paideia griega. Dice Werner Jaeger. Fíjate, Lore, qué genial. Empieza en la 42, de hecho. La defensa del cristianismo tenía que emplear siempre argumentos filosóficos. Ya eso es muy importante, ¿no? ¿Acaso no había enseñado Sócrates y Platón y muchos otros lo mismo? El no creer en los dioses de los antiguos poetas y de la religión popular era tan viejo como la filosofía misma, el cargo que le ponen a Sócrates. Y no sufrió Sócrates la muerte de un mártir, ahí ya está. Sócrates, platonismo, mártir, cristianismo. Ya es la síntesis, ¿no? O sea, la unión. Y no sufrió Sócrates la muerte de un mártir por su concepto más puro de la divinidad. Sócrates murió como un mártir cristiano. Ya se cristianizó el platonismo. Esto responde, ¿no? Creo. Ahorita nos dices. Sócrates fue el prototipo del justo sufriente, un verdadero tipos, como algunas figuras del Antiguo Testamento que parecen señalar la venida de Cristo. Esto es fuertísimo. A lo mejor decir, ¿por qué se pone así ese güey, no? Pero es fuertísimo. Está diciendo que los cristianos veían en Sócrates el anuncio de Cristo. O sea, Dios nos habría mandado a Sócrates como para avisarnos, y espérense, el que viene. Ajá. O sea, Sócrates como prototipo de Dios, o como, no de, como prototipo de Jesús. O sea, el platonismo, Lore, estaría anunciando la aparición necesaria en la historia de la humanidad del cristianismo. El platonismo fue necesario, ¿por qué? Porque anuncia a Cristo. Sócrates es indispensable en la historia de la humanidad en tanto anuncia a Cristo, que es el verdadero redentor, ¿no? Entonces, Sócrates muere como un mártir. Después, es el prototipo del justo sufriente, un verdadero tipos, como algunas figuras del Antiguo Testamento que parecen señalar la venida de Cristo, ¿no? Los estoicos los estoicos habían afirmado que el principio y causa divino del mundo era el logos. La causa divina, cristianismo, es el logos, filosofía. Ahora pongámoslo en estos términos. La filosofía como aparición necesaria que anuncia la divinidad. De ahí que precisamente, digamos, para continuar con el comentario de Carla, por eso es que en las universidades catedralicias los estudios más altos son teología y los que están abajo de la teología es la filosofía,
porque la razón prepara para la fe. Por eso dicen, sí, en las universidades catedrales, sí vamos a enseñar teología, pero antes estudia filosofía, la necesitas. Aquí está la razón, porque la filosofía prepara para la fe, el logos para la divinidad, Sócrates para Cristo. Se lo apañaron bastante bien. Es todo un tema de estudio que lleva tiempo, ¿no? Lo vimos con Levinas, no sé si te acuerdas, en ese seminario, donde dice Levinas, bueno, pues es que para qué estudio todas las filosofías, todas van a parar a la Biblia. Madres. Eso dice alguien como Levinas en el siglo pasado, íntimo amigo de Dussel. Todos los libros de filosofía llegan a lo que dice la Biblia. Ajá, es súper fuerte. ¿Cómo descristianizarnos entonces? Y parece que todos los caminos llevan a Cristo. Freire termina en Cristo. Su última entrevista es sobre Cristo. Es muy fuerte. ¿Cómo descristianizarnos? Entonces aquí por lo menos estos primeros teólogos, porque está hablando ahí, es un capítulo que habla de los apologistas, pero ahora son los padres apologistas o apologéticos, es decir, los que hacen una apología del cristianismo, ¿no? Porque están los apostólicos, etcétera. Pero digamos, los primeros son los padres apostólicos y después son los apologistas. Los apologistas tienen que defender la existencia, vamos a decir, del cristianismo. Pero parece que para defenderlo, esa es la idea de Werner Jaeger, se sirven de argumentos filosóficos. Entonces, cuando para defender la aparición del cristianismo se sirven de argumentos filosóficos, no se dan cuenta, o es una acción deliberada, que están cristianizando a Platón. Y en este caso a Sócrates, lo hacen un mártir, ¿no? La razón sí es necesaria, pero para la fe. La filosofía para la teología. Sócrates para Jesús. Por eso es que creo que la tarea es difícil. ¿Qué piensas, Lore? ¿Qué piensan los demás? Las demás. Yo creo que está muy cañón eso del cristianismo y y todas las filosofías nos llevan a él, ¿no? Porque también recuerdo que en el libro, en la Biblia, venían algunas cosas similares al libro de los muertos de Egipto. Y se supone que porque uno de los, ya no me acuerdo cuál, la verdad, pero uno de los, mm, ¿cómo se llaman? Pues de estas personas que escribieron y que el testimonio y de la Biblia y así habían sido adoptados por faraones. Creo que era Moisés, no, ajá, sí, creo que sí era Moisés que Sí, había sido sí, sí. adoptado. Entonces por eso es que se supone vienen partes del libro de los muertos en la Biblia. O sea, a mí siempre me ha parecido que es hasta cierta parte inútil el querer pelearse con el cristianismo y decir que desaparezca y así, porque creo que somos libres, ¿no? O sea, de cada quien es libre de creer lo que se le venga en gana y pues viendo cómo está todo tan entrelazado, pues me parece que todavía le queda mucho a este mundo bajo estas ideas cristianas, ¿no? Simplemente hay que regular qué tanto tienen, qué tanto influyen en nuestro pensamiento y en nuestras decisiones, porque a veces creo que se ha predicado mal con ellas, o sea, que se han utilizado como una herramienta muy cabrona para controlarnos de maneras bien egoístas que responden a otros intereses, al final de cuentas. Entonces, pues eso, eso creo. Pues pensemos nada más en la Inquisición. O, por ejemplo, en la quema de brujas.
me hace pensar nuevamente ahora tus dos comentarios y lo que dice Lore, pero sobre todo los dos comentarios sobre las universidades, la Edad Media, digamos, como la forma en la que se ha mantenido, las diferentes formas en que ha adoptado el platonismo hasta nuestros días, al grado que hoy decimos la academia, ¿no? Pues claro, o sea, el cristianismo también ha hecho un chingo de chingaderas, ¿no? La Inquisición, la quema de brujas, que por cierto, a eso iba, el libro que utilizaban para quemar a las mujeres, a las brujas, decían, se llama El Martillo de las Brujas. Se llama El Martillo de las Brujas, el Maleus Maleficarum, que es una de mis verdaderas joyas en mi librero. El Maleus Maleficarum, ¿m? Escrito por dos hombres, evidentemente, pero lo que es interesante es que salió de una universidad. Ese libro, para juzgar, para decidir quién era bruja y quién no, es un libro de universidad, de dos profesores universitarios alemanes, que también, que no solo eran profesores, eran sacerdotes, por lo que acabo de decir de las universidades catedralicias, ¿no? Eran dominicos. Precisamente los dominicos crearon la Inquisición. Entonces, pues sí, habría que revisarlo. Sobre el tema específico del cristianismo y su relación con la paideia, está este clásico, el del Werner Jaeger, Cristianismo primitivo y paideia griega, y está este otro, pero este es más bien de un pensador francés que se llama Charles Guignebert, también en los breviarios del Fondo de Cultura, y se llama El cristianismo antiguo. Este vale mucho la pena porque le dedica muchísimas páginas, digamos, de este libro a San Pablo. Y Pablo de Tarso es precisamente el que hace del cristianismo una religión. O sea, quien crea el cristianismo como religión no es Jesús, obviamente, es Pablo de Tarso. Entonces ese libro vale mucho la pena oír directamente a la Biblia, cómo Pablo va evangelizando por medio de argumentos filosóficos. Lo pueden checar en las cartas a los romanos, que es Pablo, las cartas a los tesalonicenses, por ejemplo, y finalmente, pues los hechos de los apóstoles. Bueno, tengo pensado o lo que se me ocurrió, para hablar del Critón, lo siguiente. Aquí está. Se me cayó una hojita. Si alguien no pudo leer el diálogo, por favor no se salga cuando escuche su nombre. Ajá, no pasa nada. Mejor solo ahorita no pude hacer la lectura o no llegué hasta esa parte. Y escuchamos al siguiente compañero, ¿no? Vamos a analizar al Critón por parágrafos y la idea que tiene que expone Platón a través de ese parágrafo, ¿no? Comenzaremos en el 44C. Aquí ya están. Entonces, creo que no es necesario que vayamos al texto. ¿Quieren que yo diga quién comienza o alguien se propone? Si no, yo me aviento luego. Yo me Bueno, aviento, pero que no vas, entendí vas a, bien la... ¿Tengo vas, que vas leer? a, no, yo les digo el parágrafo y cuál es la idea y solo tú, ¿qué Ah, opinión te merece? ok. O sea, sí La lo leí, primera, pero no me los grabé, pero va a ver. no, aquí no te preocupes. La primera está en 44C
y dice Critón, Carla. No hay cosa más vergonzosa que tener en más al dinero que a la amistad. Ok, ¿qué opinas sobre eso? Ujú. Mm, Tritón le dice que no hay cosa más vergonzosa que tener más el dinero a la amistad porque Ujú. le está convenciendo de que, o sea, ¿qué me van a decir a mí, Sócrates, que no intenté hacer algo para salvarte, que eres mi amigo, o sea, que preferí guardarme mi dinerito y no dar por ahí una mochadita para que te sacaran y y en cambio dejé que te murieras así sin luchar. Pues yo creo que Tritón lo hace porque pues te estima, ¿no? Lo estima y no quiere que mueran, pero pues se está olvidando de la posición de Sócrates ante eso, ¿no? Y más adelante él le está debatiendo, pero a mí no me parece que sea algo, es que Sócrates era como la aspiración de justicia del mundo, ¿no? O sea, como de, no sé, tal vez sí, es por eso que lo toman como primer Cristo, ¿no? Porque de verdad, o sea, era muy recto, pero o sea, ni siquiera le interesaba él salvarse, sino ser justo hasta el momento de su muerte. Pero yo creo que Tritón quiso hacer, pues, algo por él, o sea, lo que fuera, con tal de que no se muriera su gran maestro. ¿Qué crees que sea vergonzoso? No necesariamente pensando en el Critón, Ajá, valorar más al dinero que a la amistad. sí. ¿Qué pasa en nuestros días? ¿Tú qué No, piensas? pues obviamente a la chingada la amistad quieren dinero, ¿no? O sea, yo como burgués me vale madres y, o sea, incluso aunque no sea mi amigo, aunque sea un ser vivo, un perrito, lo que sea, por ejemplo, se me ocurre lo de los criaderos que lucran con la vida de los perritos, o sea, me vale madres, quiero el dinero, o sea, la vergüenza se ha perdido, o sea, solo dinero y cosas y ya. O sea, creo que ahorita, bueno, no todos, o sea, tampoco quiero generalizar, creo que no toda la gente es así, por eso es que tenemos fe en algún día cambiar la forma de, de ver esto, ¿no? Pero sí, yo creo que sí es vergonzoso y que hoy en día es una idea que para nada eh, le llega a la banda egoísta y pues, eso. Ujú. Además que lo vamos a encontrar en varias clases en las que siguen por lo menos de la antigüedad, que para los griegos la amistad es completamente esencial. O sea, creo que un griego difícilmente puede comprender la vida sin la amistad. Los textos que vamos a leer de Aristóteles, de la Ética Nicomaquea, es precisamente sobre la amistad. ¿Y por qué el hombre más infeliz del mundo puede ser aquel que no tenga amigos? Pero un amigo no es el que, güey, te va a marcar mi mamá, le dices que estoy ahí contigo. Sí, 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 yo le digo, claramente ese no es un amigo, ¿no? Entonces, ¿qué sí es? Pues Ajá, entonces, o sea, yo veo que para ellos un amigo, y creo que agarrando un poquito de mis recuerdos sobre el banquete, un amigo es aquel que te ayuda a pensar, a crecer en, así es, y no crecer, y crecer en dinero, sino a sabiduría, a exacto. alimentar tu alma. Sí, Como lo dijiste al principio, está muy bien, ¿no? Un amigo es aquel con el que puedes pensar, es decir, con el que puedes filosofar. Esto nos tiene que ayudar para pensar el espíritu griego, vamos a decir. Para el griego, el hombre es en tanto piensa. Entonces, alguien que está enfocado en el dinero, en el dinero, en el dinero, pues es más como un animal, ¿no? Porque obedece más a lo que puede hacer el dinero en su cuerpo que a lo que puede ser la razón en su alma, en la psique. Y quedamos que el hombre es su alma, ¿no? Y en realidad no solo está en los griegos, me parece más bien un pensamiento eh, indoeuropeo, indoeuropeo, sin duda. Muy bien.
Eh, ahora, gracias. Por nada. Carla, podemos, Ángela, ¿puedes? ¿Quieres participar? Hola, sí, Va, hola. Ángela. El parágrafo es el igual 44C, y aquí dice Critón, está hablando sobre, fíjate, esto es lo que quiero que comentes, la importancia de la opinión de la mayoría. ¿Y por qué es importante la opinión de la mayoría? Porque es capaz de producir los mayores males. ¿Qué opinas en el contexto del diálogo o en nuestros días sobre la opinión de la mayoría? Mm, que es, bueno, en el contexto de nuestros días, que es eh, importante em, escuchar a los otros, em, en el sentido de que pues solo a través del otro y encontrándonos con los demás es posible construir consensos, sentidos comunes, eh, pero que también es importante, a su vez, y cuando sea necesario, replegarse para mirar, pensar y estar en el mundo mm, desde afuera, por decirlo de algún modo, para, pues, para mirar con, con pues, desde una mirada crítica y quizá desde un nuevo sentido, eh, pues lo que ocurre todo el tiempo, en todo momento. No sé qué más decir en este momento. No, está bien. Lo segundo que dijiste es una idea que a mí me gusta mucho, replegarse hacia uno mismo. Es casi el título de la última lectura del semestre. La huida de uno mismo hacia uno mismo, lo dice Giorgio Agamben. Él le puso ese título, ¿no? La huida de uno mismo, la huida de uno mismo hacia uno mismo. Tú dijiste, a veces es necesario replegarse en uno mismo. Viste pensar en el título del texto de Agamben. Eh, ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto de la opinión de la mayoría, que es capaz de producir los mayores males? Yo. Sí, por favor. No sé si está haciendo referencia también sobre la democracia, ¿no? Sobre, digamos que la democracia es la participación de todos, ¿no? Se necesita una opinión de todos, de las mayorías. Y después creo que en la República Platón, cuando dice cuáles son como las malas formas de gobierno, ¿no? Y creo que pone ahí a la democracia junto con ay, ¿cómo se llamaban estos? Los tiranos, tiranía, ¿sí, no? Y y justo cuando propone que los ciudadanos deben estar estudiados y formados, eh, no se, se me vino eso a la mente porque justamente Sócrates está diciendo ahí que la mayoría puede engendrar los peores males, ¿no? Pero, digamos, cuando la mayoría no está informada, la mayoría no está estudiada, y pues que se deja guiar por todas las formas de pensamiento que les puedan llegar, ¿no? Y, mm, pero dice el mismo Sócrates que no, ay, ¿cómo dice? Que tampoco no son capaces de engendrar las mejores cosas, Ujú. el mayor bien.
Entonces Ujú. hay no sé, deja como ver que las mayorías a veces son como inútiles, ¿no? O sea, no pueden hacer ni el mayor mal ni el mayor bien. Y no sé, y por ejemplo, y entonces Sócrates le dice: ¿a quién le hacemos caso, a las mayorías o al que sabe? El gimnasta, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A su entrenador o a las mayorías? ¿No? Entonces, no sé, en el contexto actual estaríamos diciendo, ¿no? Que, que mientras una mayoría no podría, o más bien no podría decidir, por ejemplo, sus formas de gobierno, ya iríamos en todo en contra de la democracia, ¿no? Eh, Así es. no sé, también, bueno, sí, y al ir en contra de la democracia, pues estaríamos yendo casi en contra de lo que es moralmente aceptable ahora, ¿no? Muchos Sí. dirían políticamente correcto, pero a mí no me gusta tanto esa expresión. Ujú. Eh, y bueno, es todo, ¿no? Gracias, Octavio. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre la opinión de la mayoría? Es un tema muy actual. Yo, profe. Sí, Lore. Bueno, respecto a lo que decía Octavio, ¿no? De sobre, uno, yo creo que también es el problema de la democracia y de que la opinión de todos valga. O sea, ese es un problema muy grande, pero ya dejando de lado lo de la democracia, que creo que sí es algo que es muy importante pues para la forma en la que vivimos actualmente, también cosas como un poco más de políticas públicas o en general problemas de la sociedad es que todo está diseñado para la mayoría, o sea, todo es, y la educación, las construcciones, todo está pensado para la mayoría. Y entonces cuando existe una minoría, eh, siempre hay problemas y generan más, o sea, siempre hay a mayores problemas siguiendo lo que la mayoría dice que haciendo como pues esta, cómo podría decirlo? Mm, visibilizar a las minorías. Por ejemplo, yo lo veo como en el caso de las personas con alguna discapacidad, o sea, o cosas así, ¿no? Que tienen, pues todas las cosas están diseñadas mayormente para la mayoría que somos personas que podemos caminar, que no tenemos ninguna dificultad para movilizarnos, ¿no? Pero cuando están estas minorías que no pueden, pues nadie las toma en cuenta y entonces cuando aparecen ellos son el problema y no la mayoría. O sea, entonces la minoría viene siendo el problema y lo que se tiene que hacer es pues eliminarla, ¿no? O también como ya en temas más de educación, pues la educación está hecha para la mayoría, o sea, para los niños o las niñas o todos, todas las que tengamos ciertas capacidades y si no las tienes, pues simplemente ya no podemos educarte porque pues no, o sea, porque tú no correspondes a la mayoría y es mejor dejarte de lado. Y en ese sentido, quizás no convenga tanto en la democracia. Bueno, o sea, en el sistema democrático, ese es un problema también porque, pues, las minorías sí son tomadas en cuenta para ciertas cosas, pero no para todas las cosas. Y entonces, pues, sí es un problema de escuchar solo a las mayorías. Y bueno, eso es lo que yo quería decir. Porque son ignorantes. O sea, la mayoría es ignorante para Platón, ¿no? Digamos, para Sócrates, Platón. Mm, ¿Alguien más? Yo Sí. creo que, mm, a ver, ¿cómo no? O sea, creo que sí, todo lo que se hace está, como hecho para abarcar a, a muchos, ¿no? Y creo que no es necesariamente porque a muchos se nos adapten las cosas, simplemente que pues es más fácil crear algo que sea para todos o sea, que algo para cada quien y para las necesidades.
y claro que hay minorías que levantan pues su inconformidad hacia estas cosas porque pues sí pasa, ¿no? Que no nos acomodan, pero también creo que ay, se me fue lo que iba a decir, o sea, creo que más bien la minoría que se levanta y dice, ¿sabes qué? Esto a mí no, creo que es más la minoría con, pues, ¿cómo decirlo? Que no es tibia, porque puede que haya muchas minorías a las que no les parece como el status quo, pero ¿para qué? O sea, voy a perder mi tiempo, mejor le sigo aquí y ya, ¿no? A ver qué pasa o así. Creo que la mayoría es conformista y no, no hay que hacer tanto caso a las mayorías, como dice este, Sócrates Platón, porque la mayoría es entre, no sé cómo ponerlo, o sea, como dicen por ahí, entre más burros, menos solotes, y entre menos burros, más solotes, o sea, o sea, entre menos escuches a los demás, eh, ay, a ver, lo voy a aterrizar mejor en un ejemplo, creo que se me acomoda más. Por así decir, mm, no sé, cuando la mayoría pone un estatus al de, mira, para tener un cuerpo sano debes estar así y así y así, pero dices, a ver, espérate, cada cuerpo tiene su necesidad y va a ser de cierta forma pues algo feo que quieras poner a todo el mundo en una figura que que no se nos va a adecuar. Entonces, pues, aunque la mayoría acepte y quiera asemejarse a eso, que es imposible, lo van a hacer porque es lo que tiene la mayor aceptación, pero no, o sea, en algunos casos lo que tiene la mayor aceptación no es lo correcto o no es lo que debería ser o lo que deberíamos seguir. O sea, hay que ser críticos en que sí, que no. Creo que es todo. No sé si me di a entender porque ya me Sí, sí, confundí, sí, sí. pero sí, ok, bueno, era eso. Sí, no porque todo el mundo mienta, no existe la verdad. Ajá, Ajá, ¿no? Entonces, sí. o el cuerpo, como dices, ¿no? Entonces todas las chicas tienen que verse así, porque la mayoría se ve así. Ujú. No porque Tengo la que mayoría. hablar de esta manera porque la mayoría habla de esta manera. No, 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 Dios mío, para nada. Platón por eso es un aristócrata. Como decía Octavio, el peor sistema de gobierno es la democracia, porque es el gobierno del pueblo y el pueblo, en tanto mayoría, es la plupart, dicen los franceses, la plupart, la mayor parte, es ignorante, ¿no? O sea, Platón me parece que habla desde pues, el recuerdo de que la democracia como modo de gobierno llevó a la muerte a su maestro, al hombre más justo, a este mártir, ¿no? A este Cristo ateniense, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que está anunciando Sócrates? Obedece al que sabe. Sí, claro. Obedece al que sabe. Ujú. Que es esto que va a terminar en una epistemocracia, que ejerce el poder es el que sabe. Ujú. Nadie se subiría a un barco y si el capitán del barco es alguien que conoce por primera vez el timonel. Vente, vamos al Mediterráneo. ¿Ya has manejado? No, pero ahorita aprendo. No nos subiríamos si sabe. Es eso. Lo mismo, pues el barco es un país. Hacia allá va siempre Platón, ¿no? El político tiene que ser el que sabe, pero el que verdaderamente sabe es el filósofo. De ahí la propuesta del filósofo rey. O los filósofos tienen que convertirse en reyes o los reyes en filósofos. Y ya es este matrimonio que tenemos hasta el día entre el saber y el poder, que Foucault va a criticar mucho, ¿no? Por ejemplo.
Muy bien, ahora me gustaría escuchar a Claudia. Claudia con el parágrafo, bueno, son varios. Los voy a leer juntos, ¿no? El primero es con 45C. No intentes traicionarte a ti mismo. Esa es una idea, ¿no? No traicionarse a uno mismo y reflexionar si los actos deben hacerse o no. ¿Qué opinas sobre no traicionarse a uno mismo y reflexionar sobre los actos que deben hacerse o no, Claudia? Hola. Bueno, de traicionarse a uno mismo, precisamente a mí primeramente lo que me asombra de Platón es como, y lo que mencionaba la compañera al principio, ¿no? Esta firmeza, ¿no? Porque a pesar de que le dicen, em, porque a pesar de que le ofrecen, ¿no? De que puede escaparse, ¿no? Que incluso extranjeros, están dispuestos a pagar, ¿no? Y él sigue firme, ¿no? A esa idea, como a esa convicción que él tiene, se podría decir, ¿no? Que aquí estaría como muy padre, o no sé, como que ver, ¿no? Como la idea que él tiene sobre la muerte, ¿no? Y eso. Entonces, y incluso lo intentan como persuadir, ¿no? De que, oye, pero pues piensa en que tienes la oportunidad de criar a tus hijos, ¿no? Creo que hay una parte, ¿no? Que le dicen que tiene la oportunidad de criar a tus hijos y él sigue, ¿no? Hasta cierto punto creo que tiene esa convicción, independientemente, se puede ver desde, algunos estarán de acuerdo entre sí, entre que está mal o que está bien, pero de acuerdo al texto, pues se puede ver que él sigue firme, ¿no? No se traiciona a sí mismo, ¿no? Sabe se podría decir como que los ideales, los valores que él tiene y lo que él va a seguir, ¿no? E incluso lo sigue hasta la muerte, ¿no? No se detiene ni con la muerte, ¿no? O sea, em, y ¿cuál era otro? Reflexionar sobre lo que hacemos. Bueno, eso mezclándolo con un poquito de lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? De la opinión de la mayoría y así. O sea, uniendo todo esto, pues es bien importante ir reflexionando, ¿no? O sea, por ejemplo, tanto lo que yo creo que Platón iba reflexionando, porque incluso nosotros tenemos que irlo haciendo porque actualmente y desde hace mucho tiempo, pues se legitima lo que la mayoría dice, ¿no? O sea, lamentablemente, pues lo legítimo es lo que la mayoría dice o lo que un grupo determinado dominante dice, ¿no? Incluso cuestionarnos y reflexionar si no sé, nuestros valores o convicciones que tenemos son nuestras o son impuestas, ¿no? Por esa mayoría o por ese grupo dominante, ¿no? Que predomina, ¿no? Sobre y son ellos, ¿no? Quienes dicen esto es la verdad, ¿no? Sino reflexionar eh, o sea, qué hay en esa verdad, ¿no? Y creo que Platón, e incluso en el texto, de momento que toma esa decisión, ¿no? De decir no y aunque lo intentan persuadir, él ya ha analizado y reflexionado como todo eso, ¿no? E incluso ya después se pone a debatir, ¿no? Y ya más adelante, ¿no? De que solamente se le puede hacer caso a uno y así, ¿no? Al gimnasta o algo así o al maestro, ¿no? Y pues nada más. Viste pensar sobre todo un tema, ¿no? Pero como lo que puede empezar en cosas como redes sociales hoy en día se vuelve opinión consensuada en la mayoría y termina debatiéndose en la Cámara de Senadores, ¿eh? O sea, se legislan, se supone también, que los legisladores legislan, es decir, hacen leyes, porque son los que saben.
Pero como estamos en una democracia representativa, terminan legislando opiniones de la mayoría. Está cabrón. Ajá. Naomi, por favor. Sí, desde hace un ratito quería comentarles, pero creo que este es el momento adecuado porque hoy tuve que salir y me encontré a una persona en silla de ruedas que pues estaba esperando afuera de una casa y el timbre obviamente estaba muy alto porque justo es para la mayoría. Y ya me pidió ayuda para tocar el timbre y todo eso. Y en los segunditos que estaba tocando el timbre pensé, ¿será correcto que me quede hasta que entre? Para que no se sienta como raro. Segundos más largos de mi vida porque de verdad no supe qué hacer. O sea, yo dije, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Y la relaciono ahorita mucho con el texto porque es lo que dice. Las decisiones que pueden salvar vidas, bueno, no le voy a salvar la vida, quién sabe, pero va por ahí, ¿no? Y afortunadamente, ay, ¿sí me escucharon completo o les repito todo? Así te escuchamos la gran parte, solamente cuando te quedaste a esperar no escuchamos. Ah, ok. No sabía si esperar o no. El chiste es que pues ya le toqué 3 veces, así insistentemente para que salieran, y de la mitad de la calle a la esquina estaba más o menos la casa. Y en lo que iba caminando iba pensando, si está bien que me fui, si está bien, no está bien, ¿qué hago? Y me di la vuelta para ver y ya le habrían abierto y dije, ay, qué bueno, y como que descansó mi alma y mi corazón. Y pues me quedé pensando ahorita mucho en esta situación con todo lo que han comentado y ya solo quería Gracias, Naomi. Es bien difícil, es bien difícil. A mí me pasó o me pasa con frecuencia, supongo que ustedes también, ¿no? En el metro, sobre todo en el metro, que es el sistema que yo uso. Dios me libre de tener un carro. Este, por ejemplo, el día de ayer tuve que ir a la ENA, ¿no? Pues allí tengo que llegar al metro Universidad y luego bajar a Periférico. Y ya venía de regreso, granizó en CU y todo el desmadre, y dije, no, ya, eh, venía bien cómodo leyendo en el metro, y de repente en Zapata ya saben cómo se sube así el chingo de gente, y entonces me volteaban a ver como, güey, ¿no te vas a levantar? Ujú. ¿Qué es lo correcto? Ay, ay, yo no sé, o sea, no me ¿Mm? ha pasado porque Pero de verdad, pensémoslo en términos platónicos, ¿sí? ¿Qué es lo correcto? Porque dice, enseguida te doy la palabra, dicen 48B. Sirve que comentas, ¿eh? Carla, ahora el 48B. Lo importante no es vivir, sino vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? Honrada y justamente. Ahora, ¿qué quiere decir eso, no? A ver, Carla. yo iba a decir que eso está bien difícil porque, por ejemplo, yo recuerdo que antes iba a mi curso de, pero hace un chingo para quedarme en el CCH, iba a mi curso y regresaba bien fastidiada y cansada y me subía al metro y agarraba asiento porque Hidalgo, de Indios Verdes a Universidad de Hidalgo, pues todavía no lleva tanto tramo, ¿no? O sea, va como, no es de las primeras, pero tampoco es de las de en medio, entonces va vacío el metro todavía. Y yo me sentaba y luego veía unas señoras que se me quedaban viendo bien feo, como de, esta pinche chamaca, ¿no? Está joven y va sentada y una ya grande va cargando un montón de cosas y yo decía, chale, ¿qué hago? O sea, de verdad me siento muy cansada, vengo de estar 5 horas, no me acuerdo cuánto iba, a estar ahí leyendo y así. Y no sé, como que es tanto lo que, o sea, te pega tanto lo que va a decir la mayoría, porque es todo el vagón viéndote así como de no le vas a dar el asiento y te levantas, o sea, yo lo hacía, ¿no? Decía, pues ya vale madres, prefiero que no me vean como una culera a que todo mi viaje sea eso, ¿no? O sea, tener así un chingo de miradas o hasta casi casi la señora diciéndome, no le vas a dar el asiento. O sea, creo que es eso. Ahora sobre
Ay, ya se me olvidó lo que habías preguntado del parágrafo. Lo importante no es De, vivir, sino, es decir, honrada, justamente. sí, es vivir honrada y justamente. Sí, creo que lo escribían por su contexto, porque obviamente era un discípulo de Sócrates, obviamente tenía que hablar sobre ser honrado y justo. Y de hecho en la parte en donde él dice que, donde menciona que no porque alguien sea injusto contigo tienes que tú devolverle la injusticia y así, ¿no? O sea, eso a mí me pone a pensar mucho porque yo lo voy a aceptar, soy una persona rencorosa y eso está mal y no, no debería ser porque yo soy así como de, es que me hicieron esto y esto ya no le voy a hablar o así. Entonces eso a mí me pone como en un estado de mucha confusión y de echarle a reflexionar bien cañón, pero creo que sí es importante vivir de manera eh, justa porque bueno, es que ya ni sé, ahorita, o sea, yo diría, o sea, como que no vivirías bien el remordimiento de conciencia si te la pasas siendo una persona que va haciendo mm, chingaderas a diestra y siniestra, a diestra y siniestra, pero yo digo, ¿cómo vivirán todos los políticos mexicanos? O sea, pues, no creo que vivan con remordimientos ni nada, al contrario. O sea, ahorita con las redes sociales, síguete a uno y vas a ver cómo se las pasan acá de, ay, ahorita en Miami y después para acá, gestionando a México desde Estados Unidos y así. Me pasa porque cuando estuvo la campaña, mm, porque me gusta, o sea, a- poder hablar de algo, pero también saber qué, ¿no? Y de qué estoy hablando, o sea, no nada más hablar así porque sí. Empecé a seguir a varios políticos, entre ellos al nuevo gobernador de Monterrey. Yo decía, este güey tiene una forma tan blanca de vivir, o sea, se la pasa, o sea, pues Monterrey está, no Monterrey, Nuevo León es un estado que tiene frontera y se la pasa gestionando su estado desde Estados Unidos, entonces, o sea, no sé, creo que la justicia actualmente se ha desvirtuado bien cañón, entonces no, o sea, yo creo que sí es importante vivir bien y vivir y ser justos, pero va mucho lo que dice ahí Sócrates, ¿no? O sea, no porque los demás lo hagan, hazlo tú también. Entonces eso me deja pensando en que sí, tal vez vivamos en un mundo culero, pero no porque el de allá haga esto, yo también lo voy a hacer. O sea, creo que ahí empieza como a formarse la ética de cada persona, ¿no? En sus decisiones y en cómo decide llevar su vida. No sé, creo que ya me perdí de la pregunta. No, pues es que, o sea, no está muy bien. Precisamente se liga con el comentario de Carla. Ella pone en el chat, es que creo que es muy complejo porque ¿qué es ser honrado? Quizás si estudiamos las leyes de aquellos tiempos podríamos entender desde dónde se entiende ser honrado y justo. Em, sí, digamos, yo pensé de hecho que lo iba a comentar Carla, si hay que ser justo, pero bueno, ¿qué quiere decir o qué es la justicia hoy en día? Creo que la distinción está, digamos, en cómo entiende la justicia y la honradez, la bondad, Platón y nosotros. La diferencia es abismal porque Platón está pensando en ideas eternas, o sea, la idea eterna de justicia, la idea eterna de bondad, la idea eterna de honradez, etcétera. Y la justicia en la que se supone vivimos hoy en día es justicia hecha por los hombres. Y eso ya sería muy peligroso para Platón. Es decir, que los propios hombres sean los que decidan qué es justo y qué no lo es. Porque evidentemente van a ir intereses de por medio, como algunos políticos dicen, quien hace la ley hace la trampa. Por eso es que precisamente Platón siempre se está enfocando en las constituciones de otros
de otras poleis atenienses, que también lo mismo hace Aristóteles. Aristóteles llegó a tal grado que reunió todas las constituciones habidas hasta ese momento, todas. Después de estudiar todas las constituciones, él propuso una para Atenas, que sería la más justa de entre todas las constituciones, pero, o sea, la chinga. Primero juntarse todas las constituciones, después estudiarlas y proponer una. De las constituciones hechas por los hombres. Eso sería lo que comentó Carla, ¿no? Estudiar las leyes en las ciudades que pueden ser una amenaza inminente para Atenas, que son siempre Persia y Esparta, pero creo que esa es la... Por eso, fíjense, casi que estamos siguiendo el caminito de Platón para llegar a la República y preguntarnos, ¿y qué es la justicia? Les adelanto la respuesta. En el libro 3, en el libro 1 y 2, dice Platón, hacer cada uno lo que le corresponde. Antes ensaya otra respuesta, dar a cada uno lo que le corresponde. Después de una revisión socrática, dicen es que no es dar, es hacer cada uno lo que le corresponde. Y eso nos puede llevar a Calípolis, que así se llama la ciudad ideal de la República. ¿Por qué es una ciudad ideal? Porque sería justa. Calípolis, de Calos, belleza. Es una ciudad bella. ¿Y por qué sería bella? Porque es justa. Pero ahí empieza la utopía en Occidente. Precisamente allí comienza. Ahora voy a aprovechar que Carla hizo un comentario sobre las leyes. Carla, ¿nos ayudas? En 50 dice, no, me perdí, no, 51b, dice Sócrates, la patria merece más honor que, o sea, la patria, las leyes, merecen más honor que la madre, que el padre, que los hijos, los amigos, etcétera. Eso en 51b, y en 51d dice, nosotras las leyes te hemos engendrado, Sócrates, te hemos criado y te hemos educado. Por eso es que las leyes, la patria, merecen más honor que la propia madre, el padre, etcétera. ¿Qué opinión te merece eso? Pues a mí, eso que menciona Sócrates, me recuerda mucho como a la idea, bueno, no sé si estoy bien, pero me recuerda mucho a la idea de Estado-nación, porque, bueno, según yo en aquel entonces no se tenía como ese concepto, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante porque, por ejemplo, el hecho de que uno sea parte de una nación implica que te da protección en cuanto a las leyes y bueno, en la actualidad te hace igual, supuestamente, que los demás que viven en ese mismo territorio, pero al mismo tiempo tú tienes como... ay, no, a ver. Como obligaciones, ¿no? Ciertas obligaciones y por lo tanto tienes que entrar en una cierta lógica de pensamiento, por lo tanto está sujeto a la cultura y está sujeto a la lengua y está sujeto a todo lo que el mismo Estado te da para comprender la realidad. Bueno, ese es como un primer punto que me resalta y a mí me parece interesante porque creo que Sócrates lo que hace es entender de alguna forma el peso que tienen, bueno, en este caso se refiere a las leyes, ¿no? Tal vez yo me estoy refiriendo como que al Estado, pero el peso que tienen las leyes para formarlo, para educarlo como un individuo. Yo creo que ese es otro punto que igual me resalta ahorita en este momento. Y sí, creo que eso es lo que me resalta. ¿Cómo es que Sócrates se da cuenta de este peso ideológico, podría decir yo,
que tienen las leyes, porque Sócrates se refiere a las leyes, para que él haya sido formado como un individuo. Entonces, pues creo que eso sería todo lo que más me resalta por ahora. Gracias, Carla. Sí, o sea, digamos, en algún momento el razonamiento parece muy sencillo, ¿no? El problema es pensar en las consecuencias. Pues si no te gustaron, o sea, ¿por qué ahora que tienes 70 años resulta que no te gustan las leyes, ¿no? El golpe es tremendo porque no me gusta que en México esto y esto y otro. Vete a vivir a un lugar donde estés de acuerdo con las leyes. ¿Por qué lo haría Sócrates ya cuando tiene 70 años, no? Y en ese sentido, muchas gracias, Carla. Me gustaría que ahora escuchemos a Jessica. Jessica, ¿qué piensas de lo que dicen, lo que dice el diálogo en 53A? Es una oración muy corta, en forma de pregunta. ¿A quién le agradaría vivir en una ciudad sin leyes? Eso se llama hoy en día anarquismo. Para Platón, para Sócrates es como, güey, ¿qué les pasa? ¿Qué es eso de vivir sin leyes? El hombre tiene que ser legislado. Estamos a un tris de lo que vamos a ver dentro de 8 días. Somos animales políticos, como la definición de hombre de Aristóteles. Es decir, el hombre por naturaleza es político. Es como, ¿cómo vas a pensar al hombre al margen de las leyes? Para un filósofo, un político, un orador ateniense es imposible pensar al hombre al margen de las leyes. Incluso son más importantes que nuestra propia familia, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esta pregunta? ¿A quién le agradaría vivir en una ciudad sin leyes? Creo que se me hace una pregunta muy fuerte porque, híjole, es que, a ver, he estado pensando muchas cosas a partir de lo que dicen, pero como que me cuesta trabajo ordenar porque, o sea, iba escribiendo más o menos, pero a ver. Es que para Sócrates las leyes son algo como muy importante, ¿no? Porque entiendo que él dice como que las leyes son lo justo porque las personas no son justas. Es como decir que somos imperfectos y cometemos muchos, ¿no? Y eso me conflictó un poco porque es que dice cosas bien padres, pero como que no es tan fácil seguirlas. O sea, como ser tan perfecto como él quiere que seamos y como él es, ¿no? Porque dice como de, no, es injusto herir a quien te hiere, ¿no? O no debes escuchar a la mayoría. O debes morir si es lo justo. Y te pones a pensar en eso y dices, es que es muy difícil hacerlo. Por ejemplo, eso de no escuchar a la mayoría, ok, sería lo más correcto tal vez. Seguir solo a quien sabe y a quien, no sé, quien es sabio en cierto tema y que te puede guiar correctamente. Pero eso implicaría tal vez que la sociedad te apartara o no lo sé, y debe ser muy fuerte para soportarlo. O que te mate. Ajá. Y entonces, no sé, no es tan fácil como que ser tan recto y tan perfecto. Pero las leyes, creo, híjole, es que sin leyes, tal vez estaríamos, no sé si estaríamos peor, pero tal vez porque, o sea, nos ayudan a regularnos un poco, él lo decía, ¿no? Son las que nos forman, son las que nos hacen como somos. Él decía incluso, son las que nos hacen existir, porque son las que permitieron que papá y mamá se casaran, ¿no? Bueno, que nos hicieran y así.
Entonces, no sé, como que siento que para él una sociedad una ciudad sin leyes, pues no podría ser. Y para mí, no lo sé porque, ajá, como digo, somos tan imperfectos que, híjole, si habiendo leyes está difícil seguir todo y ser tan rectos, sin leyes, no lo sé. Profe, ¿puedo participar? Ay, creo que ya se congeló. Sí, creo que sí. Ay, Sí, por supuesto. No, sí, congelé o no. Es que apenas, sí se congeló, pero ya está otra vez. Este, iba a decir, pues es que las leyes no lo, a Sócrates no lo mataban, pero sí, las leyes lo mataron. O sea, iba a decir, mm, o sea, que es que hay que pensar en qué tipo de leyes y quiénes hacen las leyes, porque, o sea, sí, las leyes nos protegen, pero también los mecanismos, o sea, actualmente no estoy hablando, y bueno, también en su contexto, o sea, quienes lo llevaron a matar les valió madres que o sea, como el por qué hacía las cosas, y a pesar de que argumentó su defensa y todo, fue como, pues a mí me vale madres, güey, estás haciendo lo que yo creo y ya, y si la mayoría lo piensa, pues ya, ni pedo. Pero actualmente yo siento que nuestras leyes mm, no sé qué tanto nos protejan y qué tanto se lleven a cabo y qué tanto se acaten quienes hacen las leyes y o sea, el sistema judicial, qué tanto las acate, el ejecutivo también, o sea, creo que a todos nos han valido madres las leyes y por eso estamos así. O sea, porque como decía él, la ley misma, o sea, no por sí sola no te va no es mala, sino los hombres son quienes pues hacen mal uso de ellas o los hombres haciendo leyes, ¿no? Y creo que parte de eso también es que la mayoría, pues, o sea, realmente, ¿quiénes, no? Sabemos qué desmadre se traen todos los políticos con nuestras leyes que van a regir el país, ¿no? O sea, ¿quién realmente conoce todos los artículos y dice como, a ver, espérate, ¿por qué quieres hacer esta reforma? ¿O por qué le quieres agregar esto? ¿O por qué quieres derogar el otro? O sea, está muy cabrón hacer política y creo que más bien hay que también cuestionar como de quiénes la hacen y cómo la hacen y para qué. O sea, vivir sin leyes, o sea, la anarquía, Ujú, mm, actualmente yo creo que, o sea, no resuelve todos nuestros problemas, pero sí algunos. O sea, sí decir como de, a ver, cabrón, o sea, pues si de manera justa no puedo defenderme, pues mi pedo va a ser así. ujú, Son muchas cosas, ¿no? O sea, es que ahorita, o sea, nuestro contexto actual, o sea, sí se parece, pero no tanto a ujú, de la Grecia antigua, o sea, claro. no es la misma condición de, de leyes y de justicia y de hombres, ¿no? O sea, creo que también eso, todo, todo ha cambiado, pero si se puede vivir sin leyes, Sí, por ejemplo, ujú. ujú, Creo que, ajá, bueno, sí, sí. pensaba, por ejemplo, No, di lo que- no, termina, ¿sí? ¿Quién conoce las leyes y todas las modificaciones? Lo pensó Platón y por eso consideraba que una de las mejores constituciones que él conocía, que digamos de las que había en la antigüedad, era la de Esparta, porque no había sufrido modificaciones. Eh, eso, una constitución está bien hecha cuando no se tiene que estar modificando, decía ya Platón. La constitución de aquí, según el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es la que más modificaciones ha tenido. Evidentemente habla de la del 17, ¿no? Hasta nuestra época. Eh, Platón de hecho sí dice de que está mal hecha.
¿no? Entonces, él creía lo contrario, una constitución con pocos artículos y que estos no se modifican temporalmente es porque funciona, está bien hecha. Y en el caso de la constitución de Esparta, estaba el hecho de que había salido de una sola persona, que se llamó Licurgo. Entonces, Licurgo era como un prototipo de buen legislador para Platón, porque logró que de una sola cabeza saliera la constitución, que no sufriera modificaciones y que se mantuviera a través del tiempo. Ahora, Licurgo hizo una constitución, la de Esparta, para una aristocracia. Nuevamente, no nos parecemos desde el hecho que pues nosotros tenemos la democracia aquí en lo alto, ¿no? Es el mejor sistema de gobierno, etcétera. En México no. O sea, aparte que solo es democracia de nombre, ¿no? Porque en la práctica, pues claramente no lo es, ¿no? Y me sirve esto para terminar la clase con el final del diálogo. En 54b dice Platón: te vas condenado, Sócrates, injustamente al Hades. Ya habíamos dicho, los griegos no tienen infierno, eso es cristianismo, tienen Hades, ¿no? Te vas condenado injustamente al Hades, no por las leyes, sino por los hombres. Es mejor padecer injusticia que cometerla. Es mejor morir porque la mayoría cree que eres injusto, pero siendo justo. Es mejor padecer injusticia que cometerla. Es mejor la muerte que ser verdaderamente injusto. Entonces, esta idea del mártir y cómo pues, el pensamiento de Platón, que empieza siendo metafísico, rápidamente se politiza. Necesariamente tiene que pasar de la metafísica a la política. Hablar del alma se termina, desemboca necesariamente en hablar de política, ¿no? Sobre esto vamos a seguir. Vamos a tener las próximas 2 clases de Aristóteles. Entonces, para la próxima semana, nuevamente otra modificación, ustedes perdonen, en el programa dice que es la Ética Nicomaquea, libro 1, no va a ser ese. Perdón, Lore. Mejor nos vamos con la política, ¿no? Nos vamos con Aristóteles, la política, el libro alfa o el libro primero. Es lo mismo. ¿Les parece bien? Y la segunda clase, revisamos la ética nicomaquea. Son 25 páginas. Está cortito y nos va a dar para hablar bastante. Entonces, dentro de 8 días, Aristóteles, política, libro 1 o libro alfa. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en la clase de hoy. Que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Que estén muy profe. bien. Profe. No, gracias a Adiós. ustedes. Hasta luego.